Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. La hora de la verdad. Con el pastor Billy. Todos los lunes a las 19 horas por mdsaltillo.tv. Good evening, you're watching the Hour of Truth. Bienvenido a nuestro programa, estás viendo la hora de la verdad. Estábamos pensando, pero de todos modos, si estás viendo aquí en Saltillo son las 7 de la noche y si estás viendo en Los Ángeles son las 5. If you're watching here in Saltillo it's 7 p.m. If you're watching back home in LA it's 5 p.m. ¿Quieres dar una bienvenida a la secretaria Carmen Vázquez Lara? Sí, gracias por acompañar. Gracias por vernos. Ya sé lo que es ser mamá, tener la responsabilidad de que no se te mueva. Lo iba a decir en el otro programa, me olvidé. Pero muchas gracias por vernos el día de hoy. Bienvenidos. Aún es tiempo para que le avises a tu familia o amigos que quieran ver el programa. Manda tus preguntas también, puedes mandarlas directamente al número del pastor para poder aclarar tus dudas y tus preguntas sobre el tema que estamos viendo. Y me olvidé de decir, Carmen ha estado cuidando dos sobrinas, son sobrinas que no, bebés, man, híjole, qué trabajo, dije, para que veas cómo es de ser mamá. Y yo no podía hacer eso tan chiquitos. Uno tiene que meses o 3 meses y la otra un año y medio, pero no, pero pues para que veas, cuidado por lo que pides. I was just mentioning she's taking care of 2 nieces. Man, it's such a job. I mean, she has to run from work, then go to the daycare and come over here because she's helping her cousin. But I was just like, man, I can remember those days that having 2 little babies. That's so difficult. So I appreciate all you mothers. Apreciamos todos tus mamás que tenían 5, 7, híjole, man. Su mamá tenía 14. My mom's mom had 14. Eso es más de mi héroe, eso es locura ya. We've been talking about speaking in tongues, the evidence of having the Holy Spirit. Today we're going to finish. Hemos estado hablando de si es prueba, de hablar en lenguas es prueba de tener el Espíritu Santo o bautizo del Espíritu Santo. Y hoy es la conclusión. Pero queremos empezar donde dejamos la semana pasada para que tú entiendas dónde estamos. 1 Corintios 14, versículo 22 a 25. Otra vez, ¿qué dice? De modo que el hablar en lenguas es una señal para los creyentes, sino para los incrédulos. En cambio, la profecía no es señal para los incrédulos, sino para los creyentes. Así que, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos que no entienden o no creen, ¿no dirán que ustedes están locos? Pero si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos, y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Así que se postrará ante Dios y lo adorará, exclamando, realmente Dios está entre ustedes. This is 1 Corinthians 14, 22 through 25, and I would even suggest to read all chapter 14 when you have time. Yo te sugiero que leas todo capítulo 14 cuando tienes tiempo. It says in verse 22, therefore tongues are for a sign, not to those who believe, but to unbelievers. But prophecy is not for unbelievers, but for those who believe. Therefore the whole church comes together in one place, and all speak with tongues, and there come in those who are ununiformed or unbelievers. Will they not say that you are out of your mind? And I've seen that happen. Yo he visto eso pasar, que se parece un ritual, un culto oculto de Satanás. But if all prophesy, and an unbeliever or an ununiformed person comes in, he is convicted by all, and he is convinced by all and convicted by all. And thus the secrets of his heart are revealed. And so falling down on his face will find on his face, he will worship God and report that God is truly among you. So what Paul is just trying to say is, it would be really unnecessary for you to be, speaking in tongues and scaring people. It would be better to prophesy and reach the person's heart or what they're going through. God could use it greatly. I've seen it happen. Pablo lo que está diciendo es que ¿qué vale de hablar en lenguas que la persona que entra o personas, un visitantes, no entienden nada? Es como un mexicano entrando en un culto de inglés, no va a saber nada, no va a entender. Pero si hay uno
que lo hablan en su idioma, pues obviamente lo van a entender. Es igual, aquí te lo dije la semana pasada, pero vuelvo a repetirlo. Es una de las grandes razones que gente no quiere visitar iglesias evangélicas, porque tiene esa idea por rumores y por experiencias malas, que cuando entras a una iglesia más hispana también, que es uno de que es carismático o que hablan en lenguas y todo lo demás, que lo van a asustar o traer vergüenza, decir cosas, y la palabra de Dios no nos explica así. Es mejor amarlos. We see that many people, not only here in Mexico, but even in the United States, that they hear the evangelical church, they don't want anything to do with it because of the experiences they've had or rumors and stories that they've heard, how people get all crazy and start howling and barking and speaking in tongues and rolling on the ground, running around the church, and nobody gets spiritually fed. And so I believe this is one of the reasons Paul is stating, be uniform, be organized, and don't just blabber a bunch of words, but at least let the people understand that God loves them. Es mejor de en lugar de más bla 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 unas palabras, de ser uniforme y organizado y enseñar a la gente a través de la palabra de Dios la verdad y no tener racismo tampoco porque esta raza o otra raza y no es como nosotros. No, él dijo no hay, eso no cuenta, y Pedro dijo lo mismo. And there should be no racism amongst those in the church, just as Peter said, we are all the same. Now we're going to go and move on. Vamos a mover a 26 a 31. We're going to go to verse 26 to 31. ¿Qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnen, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Si se habla en lenguas, que hablen 2 o cuando mucho 3, cada uno por turno, y que alguien interprete. Si no hay intérprete, que guarden silencio en la iglesia y que cada uno hable para sí mismo y para Dios. En cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3 y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Si alguien que está sentado recibe una revelación, el que esté hablando ceda la palabra. Así todos pueden profetizar por turno para que todos reciban instrucción y aliento. Wow, imagínate eso. Hay iglesias, y lamentablemente muchas son chiquitas, que todos siempre tengo un canto especial, tengo un himno especial. No, man, I'm just saying, this passage I'm going to read to you, this is verse 26 to 31. I remember this in a lot of little churches, that everybody has a song to sing, everybody has a testimony to share, un testimonio para dar. No, están allá y todos quieren predicar y todos quieren hablar y todos quieren, no es organizado. Y Pablo lo dice claro aquí. Paul is very clear. Look at verse 26. How is it then, brethren, whenever you come together, each of you has a song, has a teaching, has a tongue, has a revelation, has an interpretation? Let all things be done for edification. If anyone speaks in a tongue, let there be 2 or 3 at most, or most 3, each in turn, and let one interpret. But if there is no interpreter, let him keep silent in the church, and let him speak to himself and to God. Let 2 or 3 prophets speak, and let the others judge. But if anything is revealed to another who sits by, let the first keep silent. For you can all prophesy one by one, that all may learn and all may be encouraged. Man, esta es mucha carne para que la gente entre. Y dice el 31, for you can, sí, ya lo dije 31. Pero a fin de cuentas vemos que Pablo está hablando de organización en la iglesia que tú no ves. Todos hacen lo que quieran y todos empiezan, unos acá, en unas iglesias grandes también se agarran todo un grupo acá, otro grupo acá, y todos, Dios en tu idioma celestial, y otros profetizan, como un circo. La Biblia dice que así no es, y eso es porque te digo, muchos no
quieren escuchar o no me quieren, porque no es que estoy en contra de eso, pero por favor, Pablo dice, todo con orden, todo con una sistema o secuencia. Y dice, 2, máximo 3, después uno de esos 3 debe interpretar. Si no puede, espera que uno sí puede. Si no, mejor cállate y hablas a ti mismo y a Dios en tu mente. Porque si tú sabes que nadie tiene ese don, pues vamos a... mira, mi punto exacto desde la semana pasada, no todos pueden hablar en lenguas y no todos tienen el don de interpretación. Pues ¿por qué están diciendo que sí? O que tú no tienes el bautizo porque no hablas en lenguas. Pues no tienes el bautizo que no hablas y no interpretas, no tienes el don de interpretación. ¿Por qué no dicen eso? Eso es mi punto aquí. Sí es posible recibir el don de lenguas sin no recibir interpretación. Eso no es malo. Pero tú debes estar seguro que es Dios guiándote. Y eso es porque hay muchos pastores que lo ponen en orden. Por favor, párate. Y cuando yo termino mi sermón, tú puedes hablar en lenguas. Pero hay veces que se habla en lenguas y después se espera. Y nada. What I was saying in Spanish is, it's a shame that many churches force their believers or members to speak in tongues, or to believe that they have to speak in tongues. And Paul's clearly saying that only 2, max 3, and that out of those 3, somebody should interpret. What happens if none of those have the gift? Then wait for the one that does have the gift to interpret. But if there's not one that has the gift to interpret after they've taken their turn, then they should just keep silent. They should be quiet. And really it's saying just shut up instead. Talk to yourself, pray to God, bless the Lord with that tongue, but it does not need to be done. It is unnecessary to make a fool of yourself. And I've seen even our pastor tell someone, stop right there, please sit down, you're out of order. Because again, tongues have to have interpretation. Otherwise, you're just a clanging cymbal. Y mira lo que dice 39 a 45. We're going to read 39 to 45. O mejor, a 40. Vamos a ir primero a nuestro comercial y terminamos esa parte. What we're going to do is we're going to finish this part up after we go to our commercial break so we can read you the rest of the scripture that we want to read to bring our conclusion. Ahorita regresamos después de este comercial. Quien no conoce su historia, Perfecto. 39 y 40. Es el último. La hora de la verdad. Con el pastor Billy. Todos los lunes a las 19 horas por mdsaltillo.tv.
Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. La hora de la verdad, con el pastor Billy. Todos los lunes a las 19 horas por mdsaltillo.tv. And we're back for our conclusion. We're going to read verse 33 as well before we do 39 and 40. Vamos a leer 33 antes de 39 y 40. ¿Qué dice? 39, 33. 33. Porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Oh. Como es costumbre en las congregaciones de los ¿Y creyentes. si tu Biblia no dice el resto? Sí. Okay, so verse 33 is, for God is not the author of confusion, but of peace, as in all the churches of the saints. Como igualito en cualquier iglesia de los santos, de los cristianos. Dios no es un autor de confusión que se hace lo que quiera. Eso es porque pone pastores para guardar el orden y que la gente no empiece a dar lo que dé la gana. Porque pone papás y mamás en una casa. Los niños, si se los dejas, se hace un desastre en la casa. Eso es porque el papá no va a dejar los niños sin su mamá ya, y la mamá no se va a ir sin el papá ya. Porque saben que los niños son muy, si son mal educados van a ser unos desastres. Menos que si tiene una hija o hijo de 15, 17 años, te voy a dejar con tus hermanitos. Pero va a confiar en ese hijo. Just like a mother would not leave her children alone unless she had a 17-year-old daughter or son that she knew she could trust. And it's saying as a father would not leave the kids without the mother, and the mother wouldn't leave the kids without the father, because they'd be out of control. We see God is not the author of confusion, and this is the reason he puts a pastor, he puts leaders, elders, deacons, overseers. He puts people in charge of the church, not to be a boss. Los pone de personas no para ser jefes y controlar la iglesia, sino ministrar a la iglesia, cuidar la iglesia. Not to boss the church, but to take care of the church, to protect the church, para protegerla de ella misma a veces. To protect the church from themselves sometimes, because sometimes we're our own worst enemies. And so, clearly, God is not the author of confusion. Después, versículo 38, 39 y 30 y 40, 39 and 40, ¿qué dice? Así que, hermanos míos, ambicionen el don de profetizar y no prohíban que se hable en lenguas, pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Todo debe ser en orden, no como se da la gana. Como recuerda a Roxana, y como decía lo que quería. Therefore, brethren, desire earnestly to prophesy, and do not forbid to speak with tongues. Let all things be done decently and in order. We see that he says, don't stop somebody from speaking in tongues, especially if the pastor has the gift of interpretation, or the person that speaks in tongues has interpretation, or someone else. Lo que quiero mostrar aquí dice, mira, yo deseo que todos profeticen, pero no prohíban o rechazas a la gente que hablan en lenguas. Déjalos, pero si pueden interpretar, o si alguien en esa iglesia puede, o el pastor tiene el don de interpretación. No los para, pero todo con orden. No deja que todo de repente, no. Por eso está el pastor. Por eso Pablo dijo a Timoteo y a Tito y los demás, mira, hagas así, así, así. Y no deja que los adultos más grandes que tú te hace sentir menos. Tú eres el jefe, tú eres el pastor. Por edad no te preocupes. Igual con David, con su edad tan joven, muchos querían probar su juventud y se murieron en guerra. Pensaban, este huerco no sabe nada. There's the same reason Paul told Timothy and Titus, don't let your youth make you be afraid of these adults. You show them who the boss is by the word of God, and God will protect you. And so just because they were young didn't mean they weren't called. Same as with King David. He was instructed by Samuel, don't you be afraid. And many people tried his authority, and they died because of it. They thought that because he was young, he was done. Same with Solomon. And they paid a great price. Igual con Salomón. Querían probar su sabiduría muchos para matarlo. Y por eso, pobres, se murieron jóvenes porque querían probar este joven que era más joven que su papá. Pero su sabiduría
como esa mujer, mira, me robaron de beber, no, es mi bebé, córtalo a la mitad, pues, allá rápido, man, qué sabio. We saw Solomon so smooth when that woman can say, this is my baby, it's not my baby, no, it's my baby. Let's cut him in half, and we'll give each a piece. Right away we found out who the real mother was. What a wise person he was. But clearly, there has to be things that are done in order. Claramente, todo necesita ser hecho con orden. Aparte, como dijimos, que hay nomás 2 lugares en toda la Biblia, en el Nuevo Testamento, donde muestra que hablaron en lenguas cuando pasó. Todas las otras veces no habla de eso. A mí me muestra que no es tan importante que de que tú hablas en lenguas, sino que hagas la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, Él te va a mostrar si te vas a hablar en lenguas, menos cuando lo esperas, o que te va a dar otro don. Referring to tongues, I want to reiterate that only 2 times in the whole New Testament did speaking in tongues happen when this event of being filled with the Spirit took place. And this is not to downplay it, but it must not have been something so important that the whole church needed to speak in tongues, because he said, not all of you will. And for this reason, we shouldn't be pushing our will on others or imposing our will on others. Instead, be more concerned not about speaking in tongues, but be more concerned doing the will of God. And if God's will is for you to speak in tongues, you will. And you'll receive the gift of tongues or the gift of healing. Nevertheless, we cannot forget that tongues was a miraculous gift and had a specific purpose in the early church for a specific time. It doesn't mean that we can't have them now too, but we have to be real here. También necesitamos ver que hablando en lenguas era un don milagroso. Aparte, era por un propósito específico, por un tiempo específico en ese tiempo de la iglesia nueva. No estoy diciendo que no pueda hablar en esta época tampoco, pero obvio, ya tenemos una Biblia entera que ellos no tenían. Ya lenguas no son tan necesarios, sino, dice, son para ti y son para Dios, no para otras cosas. Menos que Dios te da una palabra para hacerlo, pero mejor deja que alguien profetiza. Eso es porque todo lo que tú ves, salió la palabra revelación. Pues aquí tienes tu revelación. Está todo revelada aquí del principio al fin. And this is why when we read, we saw a lot of the word revelation, or by revelation. Well, this is your revelation from cover to cover. These people did not have the Bible, and they didn't have the New Testament. They only had the Old Testament. And so for this reason, you have to remember it had a need, great need, to bring revelation to the people. But now we have the Comforter, we have the revelation. It's not to say that speaking in tongues can't be done, but it is not necessary that you have to have that gift or you're less. Sí es bonito hablar en lenguas, pero como ya tenemos la Biblia, no es necesario que tú necesites hablar en lenguas, aunque qué bonito si te da ese don, pues qué padre. Pero allá dice que profecía es más grande. A mí yo prefiero tener esa. In the end, we see that prophecy is even greater than tongues, so I would rather prophesy. Also, it was not and never has been the only evidence of receiving the Holy Spirit. And I want to make that clear more than anything else. It is not the only evidence. The other evidence would be self-control and many things that come from the Holy Spirit. Y quiero decir, no era y nunca va a ser, nunca ha sido la única evidencia de recibir el Espíritu Santo, lenguas. Hay otras mostraciones, otras evidencias que podemos ver. ¿Y qué era? Dice, cuando el Espíritu Santo cae sobre ti, te vas a recibir poder. Y cuando salieron de ese aposento alto, no salieron a la calle, no. Predicaron con autoridad, sin miedo de morir, y antes rechazando a Cristo, ya abrazando la muerte por amar por Cristo. Eso para mí es la evidencia más grande en la vida de uno, que nos importa lo que dice su familia, todos los jefes y amistades, que nos importa lo que dice todos. Yo voy a seguir a Dios, punto y hecho. Y hay pocos
que en esta época son tan valientes. And I would say the greatest evidence of all is when Jesus said, when the Holy Spirit falls upon you or comes upon you, you shall receive power. Power to what? To be a witness unto him and to the ends of the earth, etc., etc. But clearly, the greatest evidence we saw of those disciples was that they didn't go out in the street, out of the upper room, going da 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 da. No, they went out into the street preaching with authority. And they said, these men have been with Jesus. There was a great sign of power in these men. It said they knew they had been with the Lord. So that to me is a greater evidence than you babbling in just a tongue that no one understands. Because Paul says it would be like babbling. ¿Qué se importa que si puedes hacer bla 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 bla? Es nada, Pablo dijo, si no puedes interpretarlo. Es mejor traer la evidencia o la prueba de predicar con una autoridad. How many people you see in those Bible times that were fearless, darkness spirits, that they didn't care what the church said, the people said, the family said, they were even willing to die for Jesus. Peter, who had denied him, was now standing up for him. And I don't see that many people today willing to lose their friends because they're Christians. They'd rather just keep their mouth closed. Yo no veo tanta gente dispuesto a perder sus amistades porque quieren decir a todos que son cristianos ya. Prefiero no hablar, no quiero decir, no quiero hablar en contra de mis amistades de aborto o de los gays, o yo prefiero estar callado. Everybody would rather shut up when it comes to talking about abortion or gays or gay marriage. I don't want no trouble. We don't see them with boldness. What happened to the tongues? ¿Qué pasó con las lenguas? Allá los domingos hablas bien fuerte. Pero ya qué, ¿dónde está el valor? ¿Dónde está ese poder cual Cristo dijo? Y mis últimas notas que yo agregué es que tú puedes recibir este don, pero no es un requisito para tener el Espíritu Santo en ti. Puede ser que te recibes lenguas, pero no es el status quo, no es necesario de hablar en lenguas. Bíblicamente no se muestra eso, no se apoya esa enseñanza o esa idea. Finally, you can receive the gift, but it is not a requirement for having the Holy Spirit in your life. If you speak in tongues, praise the Lord. If you don't feel any less. No sientes menos, porque tú no hablas en lenguas. Y Pablo dijo, debes sentir más que profetizas. El que habla en lenguas, pues yo también lo hago, dice él. Y mi deseo es que quisiera que todos lo hacen, pero no se va a pasar. Mejor ores por profetizar. Eso debe ser una señal. Que lenguas era como que yo puedo tejer, no sé cómo decir. Tejer. No es algo tan grande. Pero explícame lo que estás haciendo. Paul explained to it like, speaking in tongues is no big deal. He says, I would rather you prophesy. Like I speak in tongues, I wish you could. But you're not gonna. So pray for the greater gifts. Con eso vamos a tener nuestros comerciales, rápido. Sí, recordarles que estamos ubicados en la calle de Urdiñola Norte 440, subiendo la calle de Pérez Treviño. Estamos en un edificio gris en planta alta, casi esquina con lo que es Pérez Treviño y Urdiñola. Ahí estamos reunidos todos los domingos a las 11:30 con nuestro culto dominical, y a mitad de semana, miércoles a las 6:30 de la tarde, tenemos nuestras clases de discipulado. Si tú tienes la oportunidad de asistir a la iglesia, estamos entregando lo que es material para que tú lo puedas estudiar en tu casa también, y si tienes preguntas o dudas, puedas a la siguiente semana regresar y poder contestar lo que son tus preguntas. Es importante que nosotros sigamos instruyéndonos en lo que es la palabra y poder conocer más sobre qué es lo que Jesús quiere de nosotros cada día de nuestra vida. Y no olvides, mañana este programa se repite a las 10 tiempo de aquí de México y a las 8 tiempo de Estados Unidos. This program will repeat tomorrow at 10 p.m. Saltillo time and 8 p.m. LA time. So try and watch. If you need to talk to me, write me at pastorbilly21@gmail.com. Si quieres escribirme, escríbeme a pastorbilly21@gmail.com, y también puedes ir a iglesiacion.com para ver nuestra página, que es ZION. You can go to iglesiazion.com and see our website or watch us on Facebook. Puedes seguirnos también en Facebook and YouTube. También en el YouTube hay nuestro canal.
Pues con eso la próxima semana en vivo, si Dios quiere, vamos a estar hablando de quién es el Espíritu Santo. Y vamos a seguir en este tema. We're going to continue next week live with who is the Holy Spirit, and then we'll go deeper into that. So with that, si quieres dar una despedida. Y agradecerles que estuvieron con nosotros el día de hoy y los invitamos para que la próxima semana en vivo nos acompañen. Sigue en contacto con nosotros, puedes hablar directamente con el pastor, ya les dijo los medios para poder estar comunicados y los esperamos la próxima semana. Y esperamos que tú nos ves en vivo la próxima semana. We hope that you watch us next week live, and may God bless all of you. Any of you that have birthdays, you didn't write me, but either way, have a good week, and we'll see you, Lord willing, next Monday. Bye-bye. Peace out. God bless you. Go Lakers. Go Dodgers. Go Raiders. Go Angels. God bless you. Have a great week. Bye-bye. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. La hora de la verdad. Con el pastor Billy. Todos los lunes a las 19 horas por mdsaltillo.tv.